a definir, vamos a definir lo que sería la función inyectiva. Una función es inyectiva cuando es aquella función donde a cada segunda componente le corresponde una única primera componente. Eso es el concepto de función inyectiva. A cada segunda componente le corresponde una única primera componente. Y habíamos hablado de fidelidad, ¿te acuerdas o no? Una función es cuando el primer componente es fiel. El primero, ¿no? El varón. El varón es fiel. Solo puede ir con una sola pareja. La segunda, la mujer, con cualquiera no hay problema. Pero en la inyectiva, los dos deben ser fieles. El hombre es fiel a la mujer y la mujer fiel al hombre. O sea, si el 2 lo ves con el 5, esa pareja va a estar siempre junta. 2 y 5. No tendrán ninguno de los dos ningún otro acompañante. Un ejemplo sería la siguiente función. El 1 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 5, el 4 con el 6. Eso sería ejemplo de una función inyectiva. Son parejas fieles. La pareja del 1 es 3. O sea, 1 y 3 estarán siempre juntos. 1 como primero, 3 como segundo. Siempre juntos. Igual están aquí, igual acá. Todos son parejas distintas. ¿Sí? El 1 va con el 3 y el 3 con 1. O sea, esta pareja no se puede separar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo pongo una función G y lo pongo como, no sé, pues, 2 con 5 y pongo por acá 3 con 4 y pongo por acá 6 con 5. Esto, por ejemplo, no sería inyectiva. Pues si te das cuenta, el 5 como segunda componente tiene dos parejas. Tiene al 6 y tiene al 2. Por culpa de esta infidelidad del 5, no sería una función inyectiva. Sería función, pero no sería inyectiva. Gráficamente, ¿qué significa? Toda recta horizontal deberá cortar a la gráfica de una función inyectiva en a lo mucho un punto. En a lo mucho un punto. O sea, yo tengo la siguiente función. Algo así más o menos.
¿Cómo reconozco si es inyectiva? Simplemente le trazo rectas horizontales. Le trazo rectas horizontales. Esas horizontales la deben cortar solamente, a lo mucho, en un punto. Efectivamente, está cortando solo en un punto. Solo en un punto. Por esa razón se dice que esta gráfica, este F de aquí, es inyectiva. ¿Se entiende o no se entiende este concepto de función inyectiva? Coméntame. Listo. Listo. A ver, para la pregunta 15, entonces, ejemplo, la pregunta 15 dice, en la pregunta 15, F es una función inyectiva y está definida por los pares ordenados A más B con el 3, el 4 con el 4, el 2 con el 3, el 4 con el A menos B. Con esta información, calcular el valor de A por B. Si es inyectiva, hablamos de la fidelidad a la perfección. Inyectiva es hablar de fidelidad, sí o sí. Fidelidad recíproca. Hombre a mujer, mujer a hombre. La pareja es A más B con el 3. O sea, el A más B será primero y el 3 será segundo. En ese orden. No habrá otra pareja con esos componentes. Y yo veo aquí entonces el 3. Ya. ¿Quién es la pareja? ¿Quién es el acompañante del 3? Debe ser el 2. En la pareja de 3 es el 2. Entonces esto de acá tiene que ser 2, pues. Porque 2 es el primer acompañante de 3. ¿El 4 con quién está? El 4 está con el 4. Ya, entonces el 4 está con el 4. Esta pareja de acá también debe ser el 4 con el 4. Es una misma pareja. Ya salió, pues. Y ya salió. A más B debería ser 2. A menos B debería ser 4. Sistema de ecuaciones. Vamos a resolver este sistema. Si lo resuelvo, el valor de A sería 3 y el valor de B sería menos 1. ¿Cuánto vale A por B? A por B sería menos 3. ¿Se entiende o no se entiende? Listo. Vamos entonces con las preguntas de la 16 a la 20. 16 a la 20. Pregunta 16. ¿Qué marcaste en la 16? 16 avión, me dice, ¿no? 16 avión, y es la misma idea que la 15. 16 avión, y es la misma idea que la 15. En la pregunta 17 aparece F a la menos 1. Profe, ¿qué cosa es F a la menos 1? F a la menos 1. F a la menos 1 se llama función inversa. F a la menos 1 es la función inversa, que la vamos a representar como F
a la menos 1. A ver, ¿qué es la función inversa? Una función inversa, una función inversa de una cierta función f, de una cierta función, ojo, inyectiva, por si acaso, solo va a tener inversa la que es inyectiva, por si acaso. Es requisito para que tenga función inversa que sea inyectiva. Es la que se obtiene al intercambiar X por Y y el Y por X. Nada más. Una función inversa es aquella que se obtiene al permutar los X con el y los Y con el X. Profe, un ejemplo, pues. Ya, un ejemplo. Si yo tengo la función inyectiva f, 1 con 3, 2 con 4, 3 con 5, 4 con 6, y esa es la función f, entonces su función inversa, la función inversa denotado por f a la menos 1 va a ser simplemente el cambio. Vas a cambiar el orden de las parejitas. Y aquí arriba es 1 con 3, acá abajo será 3 con 1. Y aquí es 2 con 4, 4 con 2. Y ahí es 3 con 5, 5 con 3. Y acá 6 con 4. Nada más. Esa sería la función inversa. ¿Qué acabo de hacer? Estoy cambiando X por Y y el Y por el X. Se observa siempre se va a cumplir lo siguiente. Siempre se va a cumplir. El dominio de la función f debe ser igual que el rango, pero de la inversa. Y el rango de la función f debe ser igual que el dominio de la función normal. ¿Sí? El rango de la primera es el dominio de la segunda y viceversa. Siempre se va a cumplir eso. Siempre. El dominio de la función normal es el rango de la inversa. El rango de la función normal es el dominio de la función inversa. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Listo. Entonces, pregunta número 17. Pregunta 17. Encontrar la función inversa de la función f de x que está dada por x más 2 sobre 3. Haya la función inversa de esta función. Bueno, sabemos que esto es el y. Esto es el y. Para hallar la función inversa, ¿cómo hallamos la función inversa
Simplemente cambia los papeles, cambia. En vez de X, colocas Y. En vez de X, coloca Y. Y en vez de Y, colocas X. Hacemos el cambio. X por Y por X. Y despejamos Y. Y despejamos Y. 3 veces X menos 2. Eso, ¿quién es? La función inversa. Esta es entonces la función inversa. 3X menos 2. Por eso la 17 debe ser avión. ¿Se entiende o no se entiende este problema 17? Listo. 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 Seguimos entonces. Dice en la pregunta 18, ¿cuál es el rango de la función f de x 2 menos 3x, donde x pertenece al intervalo de menos 2 abierto hasta 4? Pregunta 18. Pregunta 18. Dice la pregunta 18, encontrar el rango de la función f. Rango de f. Pero ¿quién es f? F es 2 menos 3x. Y x pertenece al intervalo abierto de menos 2 hasta 4. De menos 2 hasta 4. Listo, listo. ¿Qué hacemos entonces? El f de x es y. El rango son los valores de y. El rango son los valores de y. Me están pidiendo los y. ¿Qué se sabe de x? X debe ser mayor que menos 2, pero menor o igual a 4. ¿Y qué voy a hacer? Darle esta forma. Darle la forma del y. Que aparezca y aquí. Que aparezca y. Para eso, multiplico todo esto por menos 3. Todo por menos 3. Por menos 3, el sentido va a cambiar. Por menos 3 cambia el sentido. Acá sería menos 12. Lo volteo. Menos 12 cerrado, menos 3x, y acá sería. ¿Qué le falta? Le falta el 2. Allá, le falta el 2. Le voy a sumar 2. Le voy a sumar el 2. Le voy a sumar el 2 entonces. Le voy a sumar el 2. Listo. Le estamos sumando el 2. 2 menos 12 menos 10. 2 menos 3x. Y acá sería 6 más 2, 8. ¿Qué cosa es 2 menos 3x? El valor de y. ¿Y qué cosa es y? El rango. El rango entonces de esta función f sería el intervalo cerrado en menos 10 hasta abierto en 8. Entonces, la respuesta de la pregunta 18 debería ser la alternativa enano. Enano. ¿Se entiende la 18? Bien, entonces, la 19, ¿qué marcaste en la 19? ¿Qué marcarías en la 20? 19, dedo. 19, dedo. 19, dedo. Y la 20, y la 20, y la 20, casa. 19, dedo y 20, casa. ¿Alguna duda con la 19 y o la 20? La 20 nos pide las dos. ¿Cómo que las dos?
La 19 no será como la 18. La 19, hazlo como la 18, por favor. X, el dominio es el X. X es mayor o igual que menos 4, menor que 3. Elévalo al cuadrado y súmale 1, nada más. X mayor o igual que menos 4, menor que 3. Lo elevo al cuadrado, a todo eso, le sumas 1 y se acabó. Nicola, hay que ponerle más punche, Nicola. Más punche, Nicole, más punche. En la 20 también, ¿ah? En la 20 también es como la 19, esta gente hoy. La 20, profe, pero lo elevo al cuadrado, le agrego menos 2x más 3. Exacto, Alejandra. Forma un TCP. Muy bien, ¿eh? Alejandra sugiere que formes un TCP. Excelente, José. El f de x es x menos 1 al cuadrado más 2. Sí, ese f de x que ves ahí es x menos 1 al cuadrado más 2. El dato, x es mayor que menos 2 y menor o igual que 1. Réstale 1, elévalo al cuadrado y súmale 2. Ya, igual lo voy a hacer con esa, igual lo voy a hacer. Igual, pero sí la has podido hacer. Sí la puedes hacer. Sí la puedes hacer. La cosa es que no quieres hacerlo. De poder puedes, pero a veces no quieres. A veces no quieres. ¿Ah? Saber, saber. ¿Escuchas? Isabel, ¿me escuchas? Isabel. Tierra llamando a Houston. Tierra llamando a Houston. También se fue Isabel. Se nos fue también. También le tengo miedo, dice. Le doy miedo también a Isabel. Se fue Isabel. Entonces, ¿qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, en la pregunta 20, f de x es x al cuadrado menos 2x más 3. El dominio de esta función es el intervalo abierto en menos 2 y cerrado en 1. Y cerrado en 1. Y la pregunta es encontrar el rango de la función. Hay dos tipos de alumnos. Los que se quedan de brazos cruzados y esperan que el profe les haga todo en la pizarra,
y los que van más allá de eso. Los que razonan, los que analizan, los que investigan, los que preguntan, los que están ahí. Entonces, dijeron por ahí, profe, un TCP, perfecto, perfecto. Fx es x al cuadrado menos 2x más 3. Pero en vez de más 3, 1 más 2. 1 más 2. 1 más 2. ¿Por qué, profe? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se forme ahí un TCP. F de x, x menos 1 al cuadrado más 2. Siempre nos conviene, si me dan el dominio y me piden el rango, que el x aparezca una sola vez. O sea, me conviene siempre que aparezca una sola vez, no varias veces. Entonces, aquí aparece 2 veces, pero dándole forma aparece una sola vez. Y es algo más simple, se vuelve más sencillo. Se vuelve más sencillo. El dato, ¿qué me dice? X, o sea, por el dato del problema, por el dato, X debe ser mayor que menos 2, pero menor o igual que 1. Y esto es el Y. Esto es el Y. Y me están pidiendo el rango, el Y. Ya salió, pues. Ya salió. Le resto 1, le resto 1, le resto 1. Quedaría menos 3, quedaría X menos 1, quedaría por aquí 0. ¿Qué le falta? Que lo eleve al cuadrado. Que lo eleve al cuadrado. Elevándolo al cuadrado. Elevándolo al cuadrado. Si lo elevas al cuadrado, estando entre dos negativos, se vuelve mayor o igual que 0, pero menor que 9. Elevando al cuadrado, se permutan. Si está entre negativos, se eleva al cuadrado y se permutan. ¿Qué le falta? Le falta el más 2. Le falta el más 2. Le sumo 2. Le sumamos 2. Le sumamos 2. ¿Esto qué vendría a ser? El Y. Esto vendría a ser el Y. Por lo tanto, el rango de la función f, intervalo cerrado en 2, pero abierto en. ¿Se entendió este problema 20? Dime, ¿te parece difícil esta pregunta 20? Para nada, eso no. Para nada. Sencilla. Ok, ahora no. Esperemos entonces que ya hayas asimilado estas cositas. La idea es eso, ¿no? La idea es ir asimilando. Ah, ya. Cuando veo un problema similar, voy a intentar hacer lo mismo para hacer el problema yo solo. Ratito. Ya. Ahora sí, entonces, ya te bien. De la 21 a la 25. Según cajón de claves, 21 beso, 22 casa, 23 dedo, 24 casa, 25 casa. Según cajón de claves, 21 beso, 22 casa, 23 dedo, 24 casa, 25 casa. Coméntame. De esas preguntas, de la 21 a la 25, la 23. ¿Ya?
¿Algo más aparte de la 23? Hasta la pregunta 25, la 24, la 21, la 22. O sea, todo menos la 25. Todo menos la 25. Ya. Ya. Esta gente. A ver, la pregunta 21. Otra vez la gente empieza de flojo. No hay alumnos que no sepan. Hay alumnos simplemente que intentan las cosas, pero que no las intenta, así de decir. La gente que intenta al menos llega a algo. Los que no intentan, ahí están de brazos cruzados. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estas preguntas que estamos haciendo, ¿son o no son de desigualdades? ¿O miento? Eso lo hemos visto en desigualdades. Eso lo hemos visto en inecuaciones. Son preguntas de inecuaciones. O sea, si no dijera funciones, eso se llamaría inecuaciones. Y ya hemos visto desigualdades, por montón todavía. En fin, muchachos. Vamos a ver. La hipocresía. Dice que el dominio de la función f, está diciendo que es el intervalo del menos 2 a 4. ¿Ya? Y me pide el rango f de x es 15 menos el valor absoluto de 3x menos 1. 15 menos valor absoluto de 3x menos 1. Y me piden el rango de f. Obviamente, este es el y. Eso es el y. Me dan el dominio, me piden el rango. Y también puede ser al revés, ¿no? También puede ser al revés. Me pueden dar el rango y me piden el dominio. El dominio es x mayor que menos 2, pero menor o igual que 4. Este es el dominio. Abierto en 2, cerrado en 4. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle forma. Lo multiplicas por 3, le restas 1, le aplicas absoluto por menos 1 y le sumas 15. Por 3. Ahí está. Todo por 3. ¿Qué le falta? El menos 1. Ya. Menos 1. Menos 7. 3x menos 1. Acá sería 11. Ahí sería 11. ¿Qué le falta? Aplícale valor absoluto. Aplícale el valor absoluto. Si le aplicamos el valor absoluto, si una expresión está entre un negativo y un positivo, cuando le apliques absoluto entre un negativo y un positivo, por este lado siempre saldrá 0. Si la cantidad está entre un negativo y un positivo, cuando le apliques absoluto, por este lado será siempre mayor o igual que 0. Y el extremo sería el mayor de los absolutos.
Absoluto de él, 7. Absoluto de él, 11. Se elige el mayor. Absoluto de él, 7. Y el de él es 11. Y se elige el mayor. ¿Quién es el mayor? 11. 11. ¿Hasta aquí estamos bien? Hasta aquí me copias, hasta acá me sigues. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué está faltando? Ya casi, ¿no? Ya casi, ya casi. No, reemplazar no es reemplazar, es seguir dándole forma. Por menos 1, para después sumarle 15. Por menos 1 y después le sumo 15. Todo por menos 1. Todo por menos 1. Sería 0. Cambia el sentido. Cambia el sentido. Sería así entonces. Va a cambiar el sentido. Porque ha sido por menos 1. Así quedaría. Lo volteo. Lo vamos a voltear entonces. Lo vamos a voltear. Ya está. Ya lo estoy volteando. ¿Qué le falta? Le falta el 15. Le falta el 15. Le falta el 15. Más 15. Más 15. Más 15. 15 menos 11 sería 4. ¿Esto qué vendría a ser? El Y. Esto vendría a ser el Y. Y acá sería 15. Entonces, el rango de nuestra función debería ser el intervalo cerrado en 4 hasta el 15. Y por eso la respuesta es eso. ¿Se entiende la 21? Ok. Está fácil, ¿eh? Está fácil. Pero me dice por ahí Nicole que ya no va a la 22, Celeste, perdón, que ya no va a la 22, que ya le salió. Que sea feliz. Be happy, dice profe, be happy, sea feliz. Ya. Esta gente. Bien. La 23. La pregunta número 23. Para la pregunta 23, dice, seguro, ¿no? Ojo, ¿seguro fue la 22? Normal, ¿ah? Si no te sale, me pasa, normal lo hago, no hay problema. Fuera de bromas, normal, ¿ah? Fuera de bromas, normal lo hago, la 22 no salió. Por si acaso, no hay ningún problema. Normal se hace, normal, no tengo ningún problema en hacer la 22. ¿Ya ven? A ver. Dice entonces, en la pregunta 22, el rango, ojo, el rango, esta vez me dan el rango. El rango de la función es el intervalo de 1 a 5. Ese es el rango. Pero esta vez me piden el dominio. Esta vez me piden el dominio. Está al revés. Está al revés. F de X, ¿quién es? El F de X es 1 entre 2X menos 1. Esa es la función. Y me está pidiendo el dominio. ¿Quién es el F de X? El Y. El Y. ¿Cuál es el dato? El rango. El rango es el dato. El Y es mayor o igual que 1
menor o igual que 5. Porque el rango son los valores de y. ¿Y quién es y? ¿Y quién es y? Reemplazo. Y es 1 sobre 2x menos 1. 1 por aquí, 5 por aquí. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué se hace ahora entonces? Regresar, exacto, regresarlo al X nada más. Que nos quede X, así es. Muy bien, Gustavo, muy bien. Lo primero sería invertir. Invierto esto. Y eso se explicó en inecuaciones. Esta parte de acá es pura inecuación. ¿Eh? Esto ya lo hicimos en inecuación. Lo voy a invertir. Invirtiendo. Cuando se invertía, ellos se invierten y se permutan. Cuando se invierte él, ellos también se invierten y se permutan. O sea, queda 2x menos 1. La inversa de 1 pasa al principio. La inversa de 5 pasa al final. Un y. Y eso lo hicimos, repito, en desigualdades. ¿Qué le sigue? Que se vaya ese menos 1. Para eso, más 1, más 1, más 1. Le sumo 1 a todo. Le sumo 1 a todo. Esto más 1, 6 quintos. Eso más 1, 2x. Eso más 1, 2. Por si acaso le estoy sumando 1. Y ahora, entre 2, 6 quintos. Entre 2, 3 quintos. Entre 2, x. Entre 2, 1. ¿Y qué es x? El dominio. Ese dominio está cerrado en 3 quintos, cerrado en 1. Pregunta. ¿Les parece una pregunta difícil de hacer? ¿Hemos aplicado alguna teoría nueva en este problema? ¿Le he metido alguna propiedad que no conocías? No, sí o no. Hemos hecho cosas que tú ya sabes, pero que no las quieres aplicar a veces, que no se te da la gana de aplicarlas. Así de simple. Así de simple. En este problema hemos hecho cosas que ustedes ya conocen desde la parte de desigualdades. Nada más. Por favor, hay que ponerle más punche. ¿eh? Más punche, por favor. Más punche, más ganas a esto. Vamos con la 23. Dice en la 23, calcular la suma de los enteros del dominio. Bien, normal lo hacemos, no hay problema. A ver. Pregunta 23. Pregunta 23. Dice en esta pregunta 23, calcula la suma de los elementos enteros del dominio de, sabiendo que, no, de la función G, del dominio de la función G, siendo la función G de X el valor absoluto de 2x menos 3 menos 1 y el rango de la función G es, dice, el intervalo que va del menos infinito hasta el 4 cerrado. El rango son los valores de Y. El rango son los valores de Y. Y esto es Y. Y esto es Y. El rango es de 4 hacia abajo. O sea, esto como se especifica que el Y tiene que ser menor o igual a 4.
esto es y menor o igual a 4. Eso significa. ¿O no? ¿Está bien o no? Menos de 4. 4 o menos. ¿Quién es y? Y 2x menos 3 menos 1. Reemplazo nada más. Oye, estos problemas no lo hicimos antes de esta clase. Problemas de desigualdades no lo hicimos la clase anterior. Es más, el lunes hicimos eso. ¿O no? El lunes hicimos no, el lunes fue logaritmo, creo. No, sí fue desigualdades, pues con eso. Fue desigualdades, lo hicimos el día lunes. Y mira lo que me estás pidiendo. Estás pidiendo preguntas que ya hemos hecho. ¿Por qué razón? Porque no te atreves. Porque no te atreves a hacer estos problemas. Te faltan, como diría por ahí, eso que ponen las gallinas para hacer estos problemas. Sí. Eso te falta. Te faltan cojones, te falta ovarios, te falta ganas para que no hagas esos problemas. Esto de acá, ¿cómo lo hacíamos? Elevando al cuadrado. Se hace elevando, y lo hemos hecho varias veces. Exacto, Gustavo. Elevando al cuadrado. ¿Para qué? Para que sea 2x menos 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado menor o igual que 0. ¿Y qué se va a formar? Una diferencia de cuadrados. La suma. A esto súmale 5. Esto más 5, 2x más 2. Ahora la resta. Réstale 5, 2x menos 8. Y ahora, puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta desigualdad? Se iguala a 0, se iguala a 0. Igualando a la 0, menos 1, igualando a 0, 4. Ay. Entonces, dos puntos críticos. El menos 1, el menos 1 y el 4. Luego venía el más, el más, el menos, el más. Como es menor o igual que 0, se toman los tramos negativos. Se tomarán los tramos negativos. Ahí está. Tramos negativos. Tramos negativos. El dominio de la función, el intervalo de menos 1 al 4. Elementos enteros de este dominio, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Serían esos los elementos enteros. Te piden la suma de esos elementos. Sumo esos elementos enteros. ¿La suma sería o no sería 9? ¿La suma es o no es 9? Dime, ¿es acaso una pregunta nunca antes hecha en este salón virtual? Son preguntas que tú ya conoces, pero repito, no se te da la gana de resolverlas. No te atreves a resolver este tipo de problemas. Eso se llama aptitud. Perdón, actitud. Eso es actitud, esas ganas. Eso es lo que tienes adentro, las ganas. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a hacer las fotos entonces correspondientes de esta parte. ¿Sí? A ver, entonces, fotitos. Ya es la 1 en punto. 1 en punto entonces, muchachos.
Listo. Más fotitos. Entonces, continuamos. Toma mi juguito de papaya para mi pobre hígado. Claro. Que cuidar el hígado, pues ustedes me van a mandar a disolver mi pobre hígado. Y con eso. Ya. A ver, vamos con la pregunta 24. El dominio son los valores de X. El dominio son los valores de X. Entonces, únicamente hay que saber ver qué valor puede tomar X, ¿no? X. A ver, pregunta 24. 24. Calcular el dominio de la relación, de la siguiente relación dice, el dominio de la siguiente relación, X por Y igual a 1. ¿Qué es el dominio? Los valores de X. Por esa razón voy a despejar Y. Despejo Y. ¿Qué vendría a ser Y? 1 sobre Y. Despejando Y. Despejando Y. Pregunta entonces, ¿X puede tomar cualquier valor? Ya no, ¿sí o no? Al estar en un denominador, X ya no podría ser 0. Entonces, el dominio, ¿qué sería? Cualquier valor real, cualquiera, excepto el 0. Cualquier valor real, excepto el 0, porque es denominador. Por eso la respuesta del problema 24 es casa. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 25. La pregunta 25. La 25, algo parecido creo que no hicimos, ¿no? Sí, no hay nada parecido. En la pregunta 25, dice hallar el dominio de la función f cuya regla de correspondencia está fácil, ¿no? Igualito. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los valores de X. Únicamente me fijo en denominadores. Los denominadores deben ser diferentes de 0. Entonces, en la 25, X toma cualquier valor real excepto el -3. La 25 sería casa, entonces. Pues. ¿Está bien o no? Cualquier valor real menos el que hace que el denominador se vuelva 0. Un denominador jamás puede ser 0. Entonces 25 debe ser casa. Se acabó. Al ojo. Así es, Marcos. Así es. 26 a la 30.
La 26 dice que es enano. La 27 casa. La 28 también es casa. La 29 debe ser avión. Y la 30 debe ser beso. 26 enano. 27 casa. 28 casa. 29 avión. Y la 30 beso. Rápidamente, dudas con esos problemas, coméntame. 26 y 27, ya. ¿Qué más, qué más, qué más? Bien, también la 29. Ya. 26, 27, 29. Ok. ¿Algo más? También la 28, dice. Ya. Entonces, de la 26 a la 29. De la 26 a la 29. Ok. Vamos entonces con las preguntas de la 26, de la 26 a la 29. Para la pregunta 26, encontrar el rango de H de X. Sabiendo que H de X es 3 veces X menos 5 sobre X más 2 sobre X más 2. ¿Ok? Listo. Hallar el rango de H entonces. Obviamente esto vendría a ser el Y, pues. Eso viene a ser el Y. Eso es el Y. Ahora, un detalle. El rango son los valores de Y. Aparentemente Y puede ser cualquier valor. Aparentemente. En este caso, voy a hallar X en función de Y. Lo voy a pasar a multiplicar, ¿no? Que pase a multiplicar. 3X menos 5 es igual que XY más 2 veces Y. Sería así. ¿Sí? Sería así. Ahora, ¿qué más? Esto lo paso a restar. 3X menos XY es igual a 5 más 2 veces. Factorizo el X por 3 menos Y es igual a 5 más 2Y. Y finalmente, despejando X, sería 5 más 2 veces Y sobre 3. ¿Qué acabo de hacer? Hallar X en función de Y. ¿Para qué? Para ver qué valor no podría ser Y. Dijimos que aparentemente Y eran todos los reales, aparentemente. Pero ahora mira dónde aparece Y. Mira dónde aparece Y. En una fracción. Pregunta entonces, ¿qué? ¿Puede tomar cualquier real? Ya no, ¿sí o no? Al haber un denominador, eso restringe a Y. Entonces, Y tomaría ¿qué valores? Y tomaría cualquier valor, excepto el 3, pues. Cualquier valor excepto el 3. ¿Se entiende eso? Correcto. Entonces, el rango de H debería ser todos los reales excepto el 3,
porque esto no puede ser 0. Por esa razón, la respuesta de esta pregunta 26 debería ser enanito. Vamos con la 27. Vamos con la 27. En la 27, hallar el rango de la función f de x, hallar el rango de la función f de x, sabiendo que la función es menos x al cuadrado más 2 veces x, sabiendo que su dominio es igual al conjunto de los reales. El dominio es el conjunto de los reales. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el rango. ¿Ok? Listo. A ver, Isabel, ¿esa pregunta dónde es? Isabel. Nuevamente hay que darle forma. Le vamos a dar forma. El f de x, factorizo el signo menos y sería x cuadrado menos 2x. Y sería o no sería un más 1 y un menos 1 como artificio. ¿Para qué? Para formar un TCP. F de x sería entonces menos esto que está aquí, es x menos 1 al cuadrado. Menos con menos, esto es más 1. O sea que el f de x es 1 menos x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Sí? Eso vendría a ser el f de x. Ya está. Y esto vendría a ser el y. Me están pidiendo el rango. Ahora, sí o no que sabemos, todo número al cuadrado, cualquier expresión al cuadrado, ¿cómo debe ser siempre? Cualquier expresión al cuadrado, ¿cómo es siempre? Mayor o igual que 0. Toda expresión al cuadrado es mayor o igual que 0. Esto siempre va a pasar. Ahora, ¿qué falta? Falta por menos 1. Todo por menos 1. Por menos 1 quedaría así. Por menos 1. Cambia el sentido. Y ahora solamente súmale 1. Súmale 1. ¿Esto qué cosa es? Esto es el y. Y ese y es menor o igual que 1. Y menor o igual que 1. Ya. El rango entonces, el rango de mi función f sería entonces del menos infinito hasta el 1. Eso sería el rango. Y por eso la respuesta para este problema 27 debería ser la alternativa CASIT. ¿Se entiende la 27? ¿Sí? Listo. Vamos a continuar entonces con la pregunta 28. Pregunta 28. Antes, Isabel me ha pasado una pregunta de un simulador de la agraria, ¿no? Sí, es una pregunta de la Molina.
Y la pregunta está enumerada, dice, como la pregunta 44. Repito, esto es que es pregunta 1 de la agraria. Y la pregunta dice, determinar el menor valor entero del dominio. Encontrar el menor valor entero del dominio de la función f de x, sabiendo que f de x es igual a 8 menos valor absoluto de 2x menos 1, y el rango de esa función es el intervalo que va de 0 a 8. Dime, sí o no, que este problema se asemeja bastante a la pregunta 23. Mira la pregunta 23 que acabo de hacer hace poco nada más. ¿Es o no como la pregunta 23? Esa está igualita, datos cambiados nada más. Es hasta datos cambiados solamente. Nada más. Esto es el Y. Esto es el Y. Y ese Y es mayor o igual que 0, menor o igual que 8. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. En vez de Y, 8 menos valor absoluto de 2x menos 1, que acá también sería 8. ¿Listo? A todo réstale 8, a todo le resto 8, a todo le resto 8, a todo le resto 8, así quedaría, a todo le resto 8. ¿Ok? Listo. Y ahora, todo por menos 1. Todo por menos 1. ¿Queda o no queda? ¿Queda o no queda? Algo así. Multiplicando todo por menos 1. Todo por menos 1 y de paso lo volteo, pues, ¿no? ¿Está bien o no? Ya está. Ya está. Esto se puede desdoblar así. Esto se puede desdoblar así. ¿Es o no es lo mismo? Esto se desdobla de esta manera. Que cumpla esto y esto a la vez. Dime, a simple vista, esto de acá, a simple vista, siempre va a cumplir. Esto siempre va a cumplir. El absoluto de lo que sea siempre será mayor o igual que 0. O sea, por este lado no me preocupo. Esto siempre va a cumplir, pues el absoluto de lo que sea siempre es mayor o igual que 0. Sería acá el problema nada más. Y esto, ¿cómo se resuelve? Esto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve esto? Elevando al cuadrado. A restar 2x menos 1 al cuadrado menos 8 al cuadrado menor o igual que 0. Diferencia de cuadrados. Súmale 8, sería 7. Réstale 8, sería 9. Y eso es menor o igual que 0. Puntos críticos. ¿Cuáles serán los puntos críticos? Menos 7 medios y 9 medios, ¿o no? Los puntos críticos. Menos 7 medios,
9 medios. Más, menos, más. Como es menor o igual que 0, sería todo esto de ahí. Entonces, el dominio de esta función f sería el intervalo que va de menos 7 medios, hasta el 9 medios. Hasta el 9 medios. Au, 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 querida, au, au, au. Au, Ya. au, au. Uy, ¿qué pasó? Un ratito, chicos, un ratito, por favor, un ratito. Perdón, profe, estaba jugando con la gatita. Ya está el dominio. Me piden el menor dice valor entero del dominio. Dime, ¿cuál sería el menor valor entero? El menor valor entero que pertenece a ese dominio. Esto es menos 3,5. Esto es menos 3,5. El más pequeño sería menos 3, entonces. ¿O no? ¿Te parece o no? Entonces la respuesta para el problema debería ser menos 3. Nada más, muchachos. Como ven, preguntas que ustedes ya conocen. Así van a ser las preguntas de admisión de este nivel. Este es el real nivel de la agraria. Bien, bien. Pues es genial. Vamos entonces a la pregunta 28. Vamos a la pregunta 28. Dice en la pregunta 28, esta parte del dominio de rango, como ves, esta parte de dominio de rango es inecuaciones, ¿o no? Todo lo que es dominio de rango es inecuaciones. Esto es, mira, ve, entre comillas, es una pregunta de funciones, entre comillas, pero en realidad, ¿qué cosa es? Es inecuaciones. ¿O estoy mintiendo acaso? ¿Qué aplicas de funciones? Conceptos básicos. ¿Pero qué cosa es la parte operativa? Inecuaciones. Ejemplo, la 28. En la 28 me piden hallar el dominio de la función f de x. El dominio de la función f de x, que vendría a ser raíz cuadrada de x menos 3 entre 2x menos 1. ¿Okay? Eso me pide la 28. El dominio de esta función. El dominio de esta función. ¿Ok? ¿Cómo hago ese dominio? ¿Cómo hay el dominio? Aplica tus conocimientos
Exacto. Lo que está dentro de la raíz, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 necesariamente. Es teoría. Teoría, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Nada más. Para que esto exista, para que esto pueda existir, lo de adentro mayor o igual que 0. ¿Y esto qué cosa es? Puntos críticos. Y esto será puntos críticos, que serán el 3 y el 1 medio. Abierto en 1 medio. Lo que es denominador no puede ser 0. Abierto en 1 medio, pero cerrado en 3. Más, menos, más. Como es mayor o igual que 0, tomaremos los tramos que son positivos. Tomaremos los tramos que son positivos. Entonces, pregunta 28, el dominio de esta función es o no todos los reales menos esta parte que está aquí. Todos los reales menos esta parte que está acá, pues, que sería 1 medio hasta el 3. Eso vendría a ser entonces el dominio de la función, y por eso la 28 debería ser casa como respuesta. ¿Se entiende esta pregunta? ¿Se entiende? ¿La 29 no sería lo mismo? ¿La 29 no sería igual también? Lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0. Cuando había factores repetidos, ¿no? Eso es prácticamente inecuaciones, ¿no? Sería, se va el x cuadrado del numerador y se iguala a 0, porque sería una solución. Y lo de abajo es puntos críticos, ¿no? Más 1 y menos 1. Listo. La 29 entonces debería ser avión. ¿Está bien la 29? ¿Lo hago o lo pueden hacer ustedes? ¿Lo pueden hacer ustedes? Dime, Rainer, ¿qué pasó? No. Un medio aquí está abierto. X no puede ser un medio. X no puede ser un medio. Por eso acá se está yendo. Aquí se va. Aquí se va el 1 medio. Estamos quitando el 1 medio. Por eso lo he puesto abierto. ¿Está bien? Listo. Listo. ¿Alguna duda con la 29 y o la 30? En la 30 igual, ¿no? Al haber raíces, en la 30, ¿qué vas a hacer? X menos 2 mayor o igual que 0 y 6 menos X mayor o igual que 0 e intersectas. Ok. Listo. Hacemos una nueva fotito.
Bien, vamos a continuar entonces. De sección mantenimiento, un ratito. Ok. Toca revisar entonces las preguntas de la, ¿dónde estamos? 31 a la 35, ya para ir acabando. A ver, entonces. A ver. De la 31 a la 35, las claves son, dice, 31 beso, 32 enano. La 33 no tiene clave. ¿Alguien la hizo? ¿Alguien hizo la 33? ¿Alguien la hizo la 33? ¿Nadie? Nadie. En proceso. La 34 dice que es beso y la 35 también es beso. Listo. Entonces, preguntamos de la 31 a la 35, ¿alguna en especial? Bien. Normal, pásalo, se lo das a Isabel, por favor. Gracias, se lo pasas a Isabel. Isabel, me lo hace llegar, por favor. Gracias. Ok, Paul. Listo. Entonces, ¿alguna en especial? De la 31 a la 35. La 33, 34 y 35. A ver, en la pregunta 33, dice, se define la relación R mediante la ecuación X por X más E es igual, dice, a Y por 8 menos Y. Y la pregunta es encontrar el dominio y el rango, dice. Encontrar el dominio y el rango. A ver, acá sería entonces operando X cuadrado más 6X. Por aquí es igual a 8 veces de menos Y cuadrado. Menos Y cuadrado. Lo paso todo a un solo lado. Sería así. Y cuadrado menos 8 veces Y. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Listo. Miren la forma de cada uno de esos términos. Mira su forma.
¿Qué sigue? Mira la forma nada más. Mira su forma. TCP, ¿sí o no? TCP. Le voy a sumar 9 y le voy a sumar 9 para que sea un TCP. Le voy a sumar 16, le voy a sumar 16 para que sea TCP. Para que sea TCP. Entonces, esto ya es un TCP, esto ya es un TCP. Sería x más 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, y esto es igual a 25. ¿O no sería así? ¿Está bien o no? Listo. Listo. Y ahora, ¿cómo encontramos el dominio y el rango? Algún curioso me podría decir esto de acá, ¿qué ecuación es? ¿Alguien que haya visto algo de lo que es geometría analítica? No es la recta, no es la recta. No es la recta. No es la recta. No es la recta. Esto que está ahí, esto que está acá, exacto, José. Así es. Así es. Eso es la ecuación de la circunferencia. Es la ecuación de la circunferencia. Esto se llama ecuación de la circunferencia. Una circunferencia de centro C y de centro H, K. La ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y este es el radio. Ese es el radio. Ese es el radio. Esa es la ecuación de la llamada circunferencia. O sea que en este problema, el centro es menos 3,4. En este problema, el centro es menos 3,4. O sea, más o menos algo así. Menos 3,4. Esto sería el centro. Menos 3,4. Menos 3,4 es el centro. ¿Y el dominio cómo se calcula? El dominio se calcula en función al radio. El máximo de x, el mínimo de x. El dominio sería lo mínimo. El x más pequeño sería hacia allá. El radio aquí vale 5. El radio vale 5. Entonces, 5 hacia allá sería lo más pequeño. ¿O no? ¿Se ve o no se ve? Por aquí pasa la circunferencia. Y lo más pequeño de x sería menos 5 para allá. O sea, el dominio. ¿Sería o no sería lo más pequeño? Lo más pequeño, menos 8. Si me voy 5 hacia la izquierda. Si me voy 5 hacia la izquierda. Porque el radio vale 5, pues. El radio vale 5. Si me voy 5 a la izquierda sería menos 8. ¿Y cuál sería su punto más alto del dominio? Lo más alto no sería 5 hacia la derecha. ¿Cuál sería ese punto alto? Ese punto más alto del dominio.
Entonces, el dominio es 5 hacia allá y 5 para acá. Si le sumas 5 por acá, sería en este caso 2. Sería en este caso 2. ¿Está bien o no? 5 hacia la izquierda, 5 hacia la derecha. Con el rango sería lo mismo. Con el rango sería lo mismo. 5 hacia arriba, 5 hacia abajo. Porque el radio vale 5. Si esto baja 5, lo mínimo sería o no sería -1, lo mínimo, bajando 5. Y lo más alto sería 4 más 5, 9, lo más alto. Ya está. Eso es el dominio y ese es el rango. ¿Ok? Entonces, la pregunta del problema es calcular, pregunta 33, la intersección del dominio y el rango. Intersectalos. Dime, dominio, intersección, rango. ¿No sería la intersección de los dos del -1, del -1 hasta 2 solamente? ¿Está bien o no? ¿Sí? Listo. Entonces debería ser así. ¿Está bien o no? Creo que me he equivocado en alguna parte. A ver, -3. -3, 4, sí. El radio vale 5. Sería 2, -8, 9. ¿Está bien? El rango sería de -1 a 2, entonces, la intersección. ¿Sí? ¿Coincidimos o no? ¿Está bien o no? No hay clave, lamentablemente. Así es, por eso no había clave entonces. Listo, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Isabel.